Modelo matemático de los sistemas. En este video, que es de teoría del control, veremos un modelo matemático de un sistema mecánico, el típico sistema llamado resorte amortiguador masa, en donde presenta los tres elementos. Si bien en un sistema real no tiene que ser forzosamente constatar de un resorte, un amortiguador y una masa, si bien las características de este sistema sí estarán presentes mucho en lo que es el análisis de un sistema mecánico cuando queremos mover una carga. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Bueno, vamos a analizar primero las características básicas, identificar la ecuación que rige este sistema, así como cómo se puede dar una solución a este sistema. Entonces, vamos a ver. Tenemos nuestro primer elemento en verde, que es el resorte. Usualmente el resorte, representado así, tiene la característica que me dice cuál es la rigidez del sistema. Entonces, mientras que nuestro resorte nos presenta cuál va a ser nuestra rigidez del sistema, sabemos que por ley de Hooke su fórmula es la siguiente, es la fuerza, esto va a ser igual a una constante K por X. En este caso, fuerza, que es la variable que me interesa, me va a decir qué tanto se puede elongar el resorte vía una distancia X. Y si K es una constante y es suficientemente grande, significa que la elongación, o en este caso la rigidez, es mayor. Vamos a ver ahora el siguiente elemento. Si bien el resorte nos presenta uno, después viene la parte del amortiguador, denotado como B aquí. Ahora, ¿qué es un amortiguador? Bueno, un amortiguador nos va a aportar algo al sistema. Usualmente viene así, es como un cilindro que está dentro de una superficie. Entonces, ¿qué nos va a representar nuestro elemento amortiguador? Bueno, este elemento como tal serán las fuerzas de oposición que tengamos en base a la fricción del sistema o cuando se intenta penetrar en algún medio, como puede ser algún medio viscoso. Entonces, este de aquí, el amortiguador, nos va a dar nuestra relación para nosotros del tipo de fuerzas, es decir, la fricción. Entonces voy a poner aquí nuestra fricción. ¿Qué es lo que va a permitir el amortiguador? Nos va a permitir que la velocidad con la cual avance la fuerza vaya disminuyendo. Entonces, ¿cuál es la relación en este caso? La fuerza para un amortiguador siempre va a ser una constante, que en este caso yo puse la constante de fricción B, por la velocidad. Pero sabemos que la velocidad está entonces en este lado íntimamente relacionada con la fuerza. Entonces, ¿qué pasa aquí? La velocidad, recordamos que es la derivada o la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, en lugar de poner velocidad, pondré la derivada de la distancia con respecto al tiempo. En mi sistema la distancia como tal será x. Entonces, de hecho aquí vamos a cambiarle, vamos a poner en lugar de esta y, vamos a ponerle la x para tener exactamente nuestra misma variable. Ahora, el siguiente elemento que estamos analizando pues es la masa. La masa pues es una medida de la inercia. Es una capacidad, la masa inercial es una capacidad, la inercia como tal, para poder oponerse a una aceleración. Entonces, la masa como tal me va a medir nuestra cantidad de inercia que tiene el sistema. Y sabemos por segunda ley de Newton que la fuerza siempre es igual a masa por aceleración. Pero sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Y como la velocidad es la derivada de la posición o de la distancia, entonces puedo poner que la masa va a ser igual a la segunda derivada de x, en este caso con respecto al tiempo, así, de esta manera. Y bien, bueno, nuestro sistema nos quedaría así analizar. Entonces tenemos la fórmula del resorte, fórmula del amortiguador y lo que es nuestra fórmula de la masa. Ahora, ¿cómo formamos nuestro sistema ya, nuestro modelado? Para poder modelar el sistema necesitamos saber quién va a ser la entrada y quién va a ser la salida. Vamos a borrar esta parte. Entonces, aquí nuestro modelo de sistema, lo que nosotros tenemos aquí es algo así. Vamos a poner aquí una caja y este va a ser nuestro sistema mecánico, en este caso, el sistema mecánico que estamos analizando, donde tenemos resorte, amortiguador, masa, la salida y la variable de entrada. En este caso, nuestra variable de entrada, lo que yo voy a hacer con esto es empujarlo. Entonces, aquí va a haber una variable de entrada, que va a ser el empuje, que va a ser fuerza. Mi fuerza la voy a representar como R de T, de esta manera.
Entonces, mi variable de entrada es fuerza, mientras que lo que voy a obtener, gracias a esta fuerza, es un desplazamiento X. Entonces, mi variable de salida va a ser X de t, que es en este caso un desplazamiento, una distancia de recorrido. Entonces, una vez definiendo cuáles son mis dos variables, tanto la de entrada como la de la salida, podemos ahora sí emplear pues las leyes, en este caso de Newton, para poder determinar cuál viene siendo nuestra ecuación. Si nosotros hacemos un modelo del sistema mecánico, un modelo, un diagrama de cuerpo libre, tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí nuestra masa, vamos a ponerlo así, nuestra masa de esta manera. Tendríamos aquí una fuerza, que va a ser una fuerza neta de salida. Y también tenemos exactamente como vamos a empujarla hacia allá, tenemos la primera que es la fuerza de oposición del resorte, que iría en sentido contrario, y esta sería la de la parte del resorte, vamos a ponerlo así, y tendríamos también otra fuerza en oposición, que es la fuerza de fricción, que está representada por B. Entonces, bueno, B es el coeficiente. Entonces acá tendríamos la fuerza también del dispositivo amortiguador, así. Entonces, tenemos una fuerza neta que va en un sentido y dos que vienen prácticamente en el sentido contrario. Si nosotros tratamos de obtener eso, tendríamos lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza neta aplicada? Vamos a ponerlo aquí. La fuerza neta aplicada sería exactamente igual a esto. Una fuerza en un sentido, vamos a tomarla como positivo, vamos a tomar F, y las otras dos en sentido negativo. Entonces, la fuerza del resorte, ya vimos que lo representamos como Kx, ahí está. Y la fuerza del amortiguador, que también viene en sentido contrario, lo representamos como B, que en este caso es la fuerza de fricción, B por la velocidad. Así. Esto sería. Pero nosotros ya desglosamos nuestras ecuaciones, de manera que podemos obtener el modelo matemático de una ecuación diferencial. ¿Cómo nos quedaría entonces? Aquí nuestra fuerza neta es R de t, entonces me quedaría lo siguiente. Sería R de t es igual a la fuerza de la masa. Y en este caso nuestra fuerza de la masa pues es prácticamente, pues es la segunda derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría como, de la siguiente manera, nos quedaría R de t sería la fuerza de la masa, que sería m, por lo que viene siendo la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, luego más la fuerza en este caso del amortiguador, que sería b por v, pero b y b sabemos que es la primera derivada de la posición, entonces pondría yo derivada de x con respecto al tiempo, más la fuerza del resorte, que sería simplemente kx, de esta manera. De esta forma nosotros nos quedaría ya nuestro modelo de ecuación. Veremos en otros sistemas, sobre todo eléctricos, de fluidos y térmicos, que las ecuaciones son muy repetitivas, es decir, los modelos de ecuación se repiten a lo largo del tiempo. Una vez teniendo este modelo, nosotros ahora pasaremos a analizar cómo este sistema lo podemos resolver utilizando nuestra transformada de Laplace. Ahora, para resolver nuestro sistema, necesitamos de la transformada de Laplace encontrar todo lo que son, todo esto pasarlo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y encontrar nuestra función de transferencia para poder trabajar con ella. Entonces, vamos a hacerlo poco a poco. Aquí, este es R, entonces viene siendo R de S ya, pasado al dominio de la frecuencia compleja. Luego tenemos la masa, entonces vamos a ponerle masa. Y la segunda derivada, cómo se transforma por dominio con transformada de Laplace la segunda derivada. Recordamos si es S cuadrada por la función en este caso, ya en dominio de Laplace, que es X de S. Ahí está. Y luego lo que se hace es menos, se pone menos S de la función aquí en X sub 0, de esta manera. Y también es menos la derivada de la función cuando vale x0 o cuando es el tiempo 0. Sin embargo, como no tenemos condiciones iniciales, lo dejaremos así, justo hasta acá, para que no haya tanto problema. Luego viene la siguiente función, que es más b. En este caso me quedaría más b. Y la primera derivada, pasando la transformada de Laplace, sería s por, bueno, acá vamos a ponerlo así también. Necesitamos un paréntesis forzosamente. Sería s por x de s menos, en este caso sería
la función en este caso, x de 0. Entonces vamos a ponerla x sub 0. Ahí está. Y luego viene más kx. En este caso, kx, ¿cuánto vale? Identificamos aquí que sería k simplemente y la transformada sería x ds. Listo. De esta forma nos quedaría. Ahora, ya que tenemos eso, nosotros nos damos cuenta que si podemos evaluar la condición inicial, donde prácticamente todo vale 0, entonces en la condición inicial, si todo vale 0, también la fuerza RDS debe valer 0. Entonces nosotros podemos reescribir esto de la siguiente manera. Si esto vale 0, nos quedaría así. 0, esto es igual a, y haciendo ya el producto, me quedaría ms cuadrada xds menos ms x sub 0, ahí está. Y luego aquí sería, en este caso, sería más bs xds menos bx sub 0 más kxds. Listo. Ahora vamos a poder despejar de aquí nuestra siguiente variable, que en este caso sería xds, que es la que me interesa. Esto de aquí. Incluso nos damos cuenta que podemos ahí factorizar. Entonces, si nosotros factorizamos, nos quedaría esto así. Veámoslo. Me quedaría xds, factorizando, me quedaría ms cuadrada. Ahí está. Luego me quedaría más bs, también aquí jalando nuestro factor común xds. Y de aquí me quedaría nada más k. Ahí está. Y luego nos quedarían estos dos términos, el menos y el menos que está aquí. Sería menos ms x sub 0 menos, si nosotros lo despejamos en términos de x sub 0, si también lo podemos factorizar, me quedaría más, vamos a ponerlo menos, para que sea todo positivo, entonces me quedaría más x sub 0, que multiplica a ms menos b, de esta manera. Entonces, este término lo pasaremos del lado izquierdo, pasará ya positivo, pasará sumando, sería x de x0 por ms menos b. Y para despejar aquí x de s, pues simplemente, vamos a ponerlo así, x de s. Esto que está multiplicando lo pasaríamos aquí dividiendo todo. Entonces me quedaría el polinomio ms cuadrada más bs más k. Aquí está. Llegaremos justo a esta parte. Y bueno, esto de aquí, pues como sabemos, es un polinomio, el polinomio del denominador y del numerador. Sabemos que esta ecuación, que es característica, y que, pues prácticamente cuando el denominador se iguala a 0, tenemos que las raíces o el carácter de la respuesta temporal, las raíces de esta ecuación característica son los polos del sistema, aquí, en la parte de abajo. Mientras que del numerador se conocen como los ceros del sistema. Para esto vamos a ejemplificarlo. Vamos a considerar el siguiente caso, si k sobre m es igual a 2 y b sobre m es igual a 3, ¿cómo quedaría en este caso nuestra función de transferencia para poder encontrar nuestros polos y los ceros? Nos damos cuenta que como están divididos sobre m, esta ecuación la podemos transformar si dividimos todo sobre m, de esta manera. Cada uno de los términos quedaría dividido sobre m. Y esto nos arrojaría la siguiente, que sería x de s. Entonces igual a m entre m se cancela, entonces me quedaría aquí nada más en el paréntesis s más b sobre m por x sub 0. Y abajo nos quedaría como, acá también se cancela m con m, entonces nos quedaría s cuadrada más b sobre ms más k sobre m. Y esto a nosotros nos puede arrojar lo siguiente. Nos arrojaría exactamente, vamos a poner aquí, x de s, sería s más b sobre m, pero b sobre m vale 3, entonces sería s más 3, que multiplica a x sub 0, dividido entre s cuadrada, más b sobre m, pero b sobre m es 3, entonces sería 3 por s, más k sobre m, pero k sobre m tenemos que es 2, ahí está. Y sabemos que este término que tenemos justo aquí abajo, este polinomio, lo podemos factorizar, entonces esto me quedaría x más 3 arriba, que multiplica a x sub 0, y abajo tenemos un trinomio cuadrado no perfecto, el cual nos quedaría como s más 2 por s más 1, ahí está. Entonces, una vez que tenemos ya la factorización,
Podemos y debemos mencionar que los términos de arriba, lo que es el numerador, nos muestra la cantidad de ceros, mientras que abajo tenemos las raíces o también llamados, en este caso, los polos del sistema. Entonces, esto es que donde se hace cero el denominador justo cuando s es igual a menos 3. Ahí se hace cero. Justo aquí, porque menos 3 y más 3 me quedaría el primer cero. Y para los polos, donde se hace cero, aquí me quedaría el primer polo, que sería cuando s vale menos 2, y el otro me quedaría cuando s vale menos 1, ya que al sustituir estos datos aquí, pues nos está dando otro cero más. Entonces, ¿cómo nos quedaría establecida nuestro gráfico de polos y de ceros? Usualmente viene así. De aquí viene el j omega, aquí viene tau, ¿no? Y entonces, para poder escribirlos gráficamente, nos quedarían así. Tenemos que es menos 1, los polos se escriben con tache, entonces sería aquí el menos 1, el otro tache menos 2, y para el caso del 0, está exactamente en menos 3, entonces los ceros se ponen como un pequeño agujero así. Y ahí está, nos quedaría de esta manera. Ahora, si nosotros queremos aquí esta función encontrar y hacer una separación de fracciones parciales para poder encontrar nuestra respuesta, ya en el dominio del tiempo, necesitamos traer esto al dominio del tiempo. Es decir, vamos a considerar que x sub 0 vale 1, y entonces nuestro polinomio, nuestra fracción aquí se quedaría así, de la siguiente manera. Nos queda s más 3 sobre s más 2 por s más 1. En el cual, a utilizar fracciones parciales, haré el siguiente método, el método más usual. Separo una fracción y pongo sobre un denominador y luego pongo una a arriba, una constante, y una b como constante para poder encontrar en este caso, los términos que van justo en la parte de arriba. Entonces, al hacer este método, lo que hacemos es multiplicar toda la expresión por el mínimo común denominador, que es s más 2 por s más 1, de esta manera. Al hacer el producto, aquí se cancela esto, esto y esto, y me queda s más 3. Luego, esto entre esto me queda s más 1 por a, que multiplicamos y me quedaría as más 1 por a. Luego, al hacer esto entre esto, me quedaría, se cancelaría s más 1 y me queda s más 2. Por b me quedaría bs más 2b. Listo. Ahora de aquí ya nada más es hacer una factorización. S que multiplica a más b son los términos que dependen de s. Y los términos constantes es simplemente más a más 2b. Así. Entonces hago un sistema de ecuaciones. A más b lo igualamos, como es el término que depende de s, lo igualamos con el término que depende de s aquí. Como que hay un número 1, entonces a más b debe de valer 1. Y a más 2b debería de valer, en este caso, el término constante, que es 3. Entonces nos queda un sistema de ecuaciones muy fácil de resolver. Si multiplicamos por menos 1 todo lo de arriba, me queda menos, menos y menos 1. Y aplicando el método de simplificación por suma y resta, se cancelan estas. Aquí me queda 1b, o b positiva, y acá me queda 2. Entonces encuentro el primer valor. b debe de ser 2. Y de la ecuación básica, que es a más b igual a 1, que teníamos arriba, me doy cuenta que a, si lo despejo, me queda 1 menos b. Pero b vale 2, entonces me quedaría que el valor de esto es igual a menos 1. Y listo. Ahora sí tengo la factorización separada. Esto nos va a quedar como la separación de la fracción parcial. Para que me dé estos términos exactamente, sería como menos 1, vamos a ponerlo aquí, menos 1 entre, ¿y cuál era el término que iba acá? Era s más 2, me parece. Y luego el término que es b, que sería más, acá tenemos b que es 2 entre s más 1. Ahora, esto es importante, la separación de la fracción parcial, porque nos va a permitir a nosotros ya transformar nuestra respuesta del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Y esto lo hacemos con transformada inversa de Laplace. Entonces hay que aplicar transformada inversa a este término y transformada inversa a este otro. Y si nos damos cuenta, las transformadas son exponenciales, son muy simples. De tal manera que la función ya pasando al dominio del tiempo, y de t nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos un menos 1, entonces pues sería menos 1 como factor, y sería
exponencial a la menos 2t. Este 2 recuerden que pasa justo aquí. Y luego al transformar este me quedaría más 2 exponencial y este pues es menos 1 o menos 1 por t, que quedaría menos t. Y ahí está. Tengo ahora sí del dominio de la frecuencia hemos pasado al dominio del tiempo. Y listo, de esta forma nos queda resuelto nuestro sistema resorte amortiguador más. Modelo matemático de un sistema. En este caso analizaremos el modelo matemático de sistema eléctrico RLC, que cuenta con resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces nosotros podemos ver en un bloque nuestro sistema eléctrico e identificaremos como variables de entrada lo siguiente. En este caso será la corriente como una variable de entrada, ya que es la variable que va aquí a dividirse. Y lo que responderé como variable de salida será el voltaje, en este caso en el capacitor, o el voltaje dependiente del tiempo. Recordamos que en el sistema mecánico, las variables que analizamos hasta este punto era la entrada como una variable R de t, que es fuerza, y la salida como una variable X de t, que era desplazamiento. Entonces, aquí veremos también algunas analogías entre estos sistemas. Una vez teniendo claro las variables de entrada y de salida, vamos ahora a ver cómo se comportan los distintos elementos. Y comenzamos con el elemento resistivo, que es este, nuestra resistencia. Entonces, si nosotros queremos aquí obtener la relación de corriente para la resistencia, en general esta corriente, como tal, va a dividirse en tres corrientes: una corriente por la resistencia, corriente por la inductancia y corriente por el capacitor. Entonces, ¿cuál es la relación para la corriente por, en este caso, nuestra resistencia? Si nosotros queremos obtener la corriente a través de la resistencia, sería ley de Ohm. Y esto es voltaje sobre resistencia, de esta manera. Entonces, esto es la primera relación. El siguiente elemento es una bobina, el inductor. Ahora, este inductor tiene una relación de corriente de la siguiente manera. La corriente por la bobina es igual al inverso de la inductancia de la integral del 0 al tiempo del voltaje que tiene la bobina diferencial del tiempo. Ahí está. Y entonces nuestro elemento capacitivo, para obtener la corriente a través del capacitor, la relación es una derivada, es capacitancia por la derivada del voltaje, obviamente dependiente del tiempo, diferencial del tiempo. Y aquí vemos las tres relaciones importantes. Entonces, ¿qué podemos aquí analizar? Bueno, si nuestro elemento de corriente era para nosotros en el sistema mecánico la fuerza R de t, y el voltaje en este caso va a ser el desplazamiento X de t, podemos nosotros hacer unas analogías en este caso. ¿Cómo vienen siendo las analogías? Bueno, una vez entendiendo esta parte, las variables análogas entre un sistema mecánico y un sistema eléctrico las podemos enumerar de la siguiente manera. Identificamos en el sistema mecánico a lo que es la variable fuerza, y la fuerza como tal, que sería en este caso R de t para el caso del sistema mecánico, en el sistema eléctrico se relaciona con la corriente. Entonces vamos a poner aquí a la corriente, que es I de t. En el sistema mecánico tenemos también la variable velocidad. Entonces nuestra variable velocidad usualmente pues es v de t. En el sistema eléctrico la misma v de t me dice, pero me habla de otra variable. En este caso la velocidad es una variable análoga al voltaje. Nos daremos cuenta que existen muchas similitudes en las ecuaciones de cada uno de los elementos, con los cuales, conociendo estas analogías, nosotros podemos conocer las distintas relaciones de los elementos. ¿Qué otra variable importante hay aquí? Y tenemos en este caso el desplazamiento. Si ubicamos nuestro desplazamiento, vamos a abreviarlo así, en el sistema mecánico es X de t. Mientras que en el sistema eléctrico el desplazamiento, recordemos que aquí en este caso tenemos velocidad, y la velocidad, en este caso cuando se integra la velocidad, obtenemos X de t, que es el desplazamiento. Entonces, para el desplazamiento, nuestra variable análoga será lo que conocemos como carga. La carga, ahí está, que es normalmente asociada como Q de t. Y en base a esto nosotros podemos formular cualquier dispositivo su relación. Por ejemplo, tomemos la siguiente relación para poder deducirla. En el sistema mecánico conocemos a lo que viene siendo nuestro, en este caso, nuestro resorte.
y es análogo sus relaciones a lo que viene siendo en el sistema eléctrico a lo que es el inductor o la bobina. De tal manera que si nosotros nos damos cuenta, el resorte, si conocemos la relación del inductor, supongamos la relación del inductor para lo que es la corriente a través de él, o lo que viene siendo en este caso el voltaje, vamos a suponer aquí el voltaje en el inductor, sería lo siguiente, es el voltaje a través del inductor, ¿a qué es igual? Pues esto es a la relación que es L, que en este caso es la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y en el caso del resorte sucede algo muy similar. Voltaje en el caso del resorte será velocidad. Entonces hablamos de la variable b, que en este caso es velocidad. Y en este caso el resorte tiene una constante. La constante es k. En el caso del resorte viene 1 sobre k. Y esto sería multiplicado a la derivada de la corriente. ¿Quién es la corriente? Su análoga es la fuerza. Entonces acá sería la derivada de la fuerza con respecto al tiempo. Y encontramos las variables del resorte, una relación de resorte con la cual la variable inductor también está íntimamente relacionada. Vamos con otras. Entonces vemos que el inductor se comporta como un resorte. Ahora, el siguiente sería la parte de la masa en el sistema mecánico, que se comporta como un capacitor o como la propiedad de capacitancia. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, sabemos que la relación de capacitor, sabemos que la masa, por ejemplo, una de las, vamos aquí la fuerza, esto es igual a la masa por la derivada o la segunda derivada de en este caso la aceleración, pero también es la segunda derivada del desplazamiento o, visto de otra manera, sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y para la capacitancia pasa algo similar. La fuerza, ¿quién es? La corriente. Entonces sería la corriente, entonces igual a, en este caso es capacitor, que es capacitancia C, multiplicando a la derivada, y en este caso es velocidad, pero en el caso del capacitor sería la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ahí está. Nos damos cuenta que son relaciones análogas. Y finalmente, podemos definir otro elemento más, que en este caso es nuestra resistencia, en este caso aquí, y acá sería el amortiguador. Entonces vamos a poner aquí cuál es el amortiguador, y de este lado pondremos a la resistencia eléctrica. Entonces, para este caso tendríamos que nuestro amortiguador, bueno, la resistencia es muy fácil, su relación, puedo obtener cualquiera, por ejemplo, la de voltaje o la de corriente, voy con la de corriente, me interesa. La corriente en una resistencia, esto es igual al voltaje. Es más, vamos con la de sí, ahí está, que es la de voltaje sobre resistencia eléctrica. Y en el caso del amortiguador, la corriente, que es la fuerza, en este caso sería la fuerza, y esto es igual, bueno, la fuerza es RT, ahí está, lo dejamos así. Esto es igual a la velocidad multiplicando al factor 1 sobre R. Bueno, aquí usualmente se pone así, 1 sobre R por el voltaje. Acá sería, en este caso, 1 sobre R sería una constante en el amortiguador. La constante normalmente viene como B o como beta. Vamos a ponerlo como B por la velocidad. Ahí está, que depende del tiempo. Listo. Entonces, ahí tenemos relaciones análogas de esta manera. Conociendo esto, nosotros podemos formar cualquier relación del análogo en variable del sistema mecánico y del sistema eléctrico. Ahora, si teniendo clara estas analogías, podemos entonces nosotros encontrar nuestra ecuación del sistema. En este caso sería la corriente I del tiempo, vamos a ponerlo así, y esto es igual a la sumatoria de cada una de las corrientes. Ya sabemos la relación para cada una de las corrientes, en este caso de la resistencia sería B sobre R, para la inductancia sería en este caso I1 sobre L, perdón, el inverso de la inductancia de 0 a T, del voltaje, en este caso del tiempo, que depende del tiempo, diferencial del tiempo. Entonces vamos a ponerle al voltaje todo una función dependiente del tiempo, más la corriente en la capacitancia o en el capacitor, que sería C por la derivada del voltaje diferencial del tiempo. Ahí está. Al tener nuestra ecuación íntegro diferencial, utilizamos transformada de Laplace y nos quedaría de la siguiente manera.
la variable I pasaría a ser la variable IDS. Aquí tenemos el voltaje, entonces sería esto BDS sobre resistencia, que es una constante, y aquí tenemos que emplear nuestra transformada de Laplace. Entonces sería esto es BDS sobre S por L, ahí está, más la relación para el capacitor, que sería CS BDS, ahí está. Ahora nos damos cuenta que podemos factorizar aquí BDS. Entonces BDS nos quedaría así y nos quedaría 1 sobre R más 1 sobre S por L más C por S, de esta manera. Y esto es igual a la corriente en función de S. Ahora sabemos que nuestra relación, en este caso nuestra función de transferencia, siempre es la salida con respecto a la entrada. Entonces vamos a definir nuestra GDS como una proporción entre la salida y la entrada. Mi variable de salida en este caso es B, entonces debo de tener aquí BDS dividido entre IDS. Así. Entonces vamos a hacerlo. Si este IDS lo pasamos justo aquí, nos quedaría así. Nos quedaría IDS. Y acá nos quedaría un 1. Entonces todo esto va a pasar, como está multiplicando aquí, va a pasar dividiendo. Entonces esto nos quedaría así. BDS sobre IDS, que es la función ya de transferencia, nos quedaría 1 entre todo esto. Es decir, 1 entre R más 1 entre SL más CS, de esta manera. Pero esto lo podemos nosotros comenzar a desarrollar. Y nos quedaría algo así. Como todo tiene un denominador, lo podemos hacer como una fracción, entonces el denominador sería 1 por SL por R, lo cual sería RL por S, SRL. Ahora, haciendo fracciones, sería esto entre esto, me quedaría nada más SL por 1 de arriba, ahí está, SL, más esto entre esto me quedaría R, por el 1 me quedaría más R, esto entre esto me quedaría lo mismo, que es SRL por el C, me quedaría S cuadrada RLC. Ahí está. Y aquí al aplicar en este lado lo que viene siendo una división de fracciones, vamos a llegar a nuestra relación siguiente. En este caso voy a ponerlo aquí ya, BDS sobre IDS. Y esto nos quedaría, esto que está aquí pasaría entonces a la parte de arriba, que es SRL entre todo este término, que es un término ya en segundo grado, si nos damos cuenta es S cuadrada RLC, así, más SL, ordenándolo, más R. Ahora, casi siempre, por lo general, los términos que son de S cuadrada van completamente sin término, o decir mejor dicho, con la unidad ahí. Entonces, ¿qué pasa si dividimos todo entre RLC, que es el que me estorba? RLC, y acá también como RLC. Entonces llegaríamos a la función de transferencia siguiente. Sería aquí GTS, sería esto, me quedaría S, RL, entonces cancela RL y me queda nada más C. Entonces sería S entre 1 sobre C, ahí está, dividido entre, acá se cancela esto con esto, entonces me queda S cuadrada más S que multiplica a, bueno, vamos a ponerlo así, que sería, dividido sería RC, pero abajo, 1 entre RC multiplicando por S, más, acá se cancela la R con R y me queda 1 sobre LC. Ahí está. Usualmente se coloca de esta manera. Y nos damos cuenta que la función de transferencia es muy similar a la que nos entregó el circuito mecánico. Vean aquí la sutil diferencia que existe entre los términos. Modelo matemático de sistemas. En este caso analizaremos un sistema de fluido, en donde aquí tenemos las ecuaciones que nos van a servir. Las variables interesantes en lo que es el sistema de fluido, y acá tenemos el ejemplo de un simple tanque, donde la capacidad como tal será la capacitancia del tanque. También tenemos aquí dos válvulas, aquí una y acá otra, las cuales me controlan la velocidad, el paso del flujo. Entonces, y cada una de las válvulas nos presentará una resistencia. En este caso es muy similar y muy análoga a la variable de resistencia eléctrica.
Entonces, ¿cómo definimos primero resistencia? Esto lo podemos definir como la diferencia del cambio de nivel, en este caso de la altura del tanque, con respecto a la diferencia de la velocidad, la Q, que representa normalmente caudal, y recordemos que el caudal, en lo que son sistemas dinámicos de fluidos, es la cantidad de volumen con respecto al tiempo, por lo tanto es una velocidad de volumen másico. Entonces, de esta manera definimos nosotros resistencia. Otra variable importante a definir es el flujo. Y para el flujo lo tenemos relacionado en dos maneras. El flujo laminar y el flujo turbulento. Usualmente, para consideraciones muy básicas, el flujo se considera siempre laminar, como lo vemos aquí. Pero cuando el sistema no es lineal, el flujo se considera turbulento y se utiliza esta aproximación. Lo que hacemos con esta aproximación es linealizar la característica de lo que representaría un flujo del tipo turbulento. Ahora bien, entonces, si nuestro flujo es laminar, nuestra resistencia como tal, vamos a ponerlo aquí, nuestra resistencia, si nuestro flujo es laminar, va a ser simplemente esto en constante. Entonces será simplemente H sobre Q, de esta manera. Ahora, si por el contrario nuestro flujo es turbulento, entonces lo que tendríamos que hacer sería de aquí, este diferencial de Q pasarle aquí, esta variable de R, y entonces tendríamos que diferenciar, es decir, utilizar la derivada. ¿Cuál sería nuestra derivada aquí? Al momento de hacer una derivada no lo vamos a hacer, pero al diferenciar esto, utilizando esta definición, sustituirla por la resistencia, llegaríamos a que la resistencia, en este caso, en el caso del flujo turbulento, va a ser igual a 2H sobre Q. Entonces, este será flujo R laminar y este será R sub T, lo cual sería 2 veces H sobre Q, de esta manera. Y luego tenemos una tercera definición, que es la capacitancia, que es análoga a la variable también del capacitor. ¿Qué nos representa la capacitancia? Bueno, la capacitancia C es, como nos damos cuenta, el cambio en el líquido almacenado, es decir, el cambio de volumen, la cantidad de líquido, con respecto a la altura o al nivel, tal como lo vemos aquí. Por lo tanto, esto es la capacitancia. Ahora entonces debemos nosotros mencionar que la capacidad y la capacitancia son variables diferentes, entonces se puede llegar a confundir. Vamos ahora, una vez teniendo esto, a comprender cómo se analiza el sistema. Una vez adentrándonos en nuestras definiciones básicas y que son análogas al sistema mecánico y al sistema eléctrico mencionado en otros videos, podemos nosotros ya formalizar aquí nuestra ecuación diferencial. Vamos a ver cómo nos quedaría. En este caso lo podemos nosotros ver de la manera más fácil como una cantidad de flujo, esta variable Q, la primera variable es Q, Q normal es donde el flujo es constante, más el flujo que se ingresa, que en este caso será Q sub 1. Entonces vamos a ver que Q sub 1 es la desviación pequeña a la velocidad de entrada. Q es el valor estable. Q aquí nuevamente es el valor estable, más Q sub 0 será en este caso la desviación pequeña a la velocidad de su salida. La H testada o H aquí como lo vemos, será la altura también en estado estable, antes de que haya ocurrido un cambio. Sin embargo, cuando se abre la llave e ingresa el flujo, justo en ese momento tendríamos una más H, que es una desviación pequeña a la altura de acuerdo a su estado estable. Entonces, considerando esto, nosotros podemos formar lo siguiente. Como el flujo de salida, es decir, en este caso nuestro tanque, nuestra capacitancia, vamos a llamarlo así, nuestra capacitancia va a depender de acuerdo a la altura. Si recordamos la definición de capacitancia, voy a ponerla aquí. Es decir, la cantidad de volumen, vamos a ponerlo aquí, la capacitancia, esto es igual a la cantidad del volumen con respecto a la altura. Entonces, si nosotros de aquí diferenciamos con respecto a h, llegaríamos a esto. Capacitancia por diferencial de la h. Entonces, esto sería mi cantidad de volumen. Entonces, ¿cuánto va a variar el volumen? Va a variar lo que me diga capacitancia por diferencial de la altura. Esto es volumen. ¿Y ese volumen de qué va a depender? Va a depender de los dos fluidos, la diferencia de los dos fluidos. En un instante del tiempo tendré un fluido, que en este caso será el fluido Q sub 0, la desviación de salida, lo que tenga aquí, menos lo que salga de este lado. Entonces sería menos Q sub 1, y esto será en un periodo de tiempo, entonces será por la diferencial del tiempo. Con esto nosotros podemos ver que ya estamos formando una ecuación diferencial.
¿Qué otra variable interviene aquí? Bueno, la Q sub 0, que es una desviación de nuestro flujo. Si recordamos, si estamos considerando el flujo laminar, lo que se hace normalmente es Q sub 0, esto es igual a H sobre R. ¿Por qué esto? Porque recordamos que resistencia para el flujo laminar es H sobre Q. Como estamos empleando acá las minúsculas, entonces simplemente hacemos el cambio por minúsculas. Haciendo esto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría de esta manera. C y el diferencial H, vamos a pasarlo aquí. El diferencial del tiempo, entonces nos quedaría aquí con respecto al tiempo. Y esto sería igual a Q sub 0. ¿Cuánto viene siendo Q sub 0 ya? Sería H sobre R, vamos a ponerlo así, H sobre R menos Q sub 1, de esta manera. Ahora ya tenemos aquí un modelo de ecuación diferencial. Si multiplico todo por R, llegaremos a nuestra ecuación característica, que sería RC, diferencial H, diferencial de T. Esto es igual a R por R, en este caso, bueno, R sí, porque estoy multiplicando todo por R, entonces se cancela y nada más me quedaría H, que es este que está aquí. De hecho, aquí puse mis variables, bueno, las pusimos al revés, ¿no? Aquí era la entrada y esta es la salida. In, out. Entonces esto de aquí sería, esto quedaría así como Q sub I. Y esta de aquí es la que quedaría como menos H sobre R. Ahí está. Entonces acá quedaría R por Q sub 1. Vamos a ponerle R Q sub in menos R entre R se cancela y me queda nada más H. Pasando la H de este lado me quedaría así, RC, diferencial H con respecto al tiempo más H para tener todas las variables de un lado y las otras variables del lado izquierdo, del lado derecho. Nos quedaría justo así. Aquí ahora sí identificamos cuáles son nuestras variables a tratar para el sistema. Es decir, como lo hemos estado manejando, aquí nosotros tenemos nuestra caja que representa todo el sistema de fluido. Entonces vamos a ponerlo aquí, nuestro sistema de fluido y cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida. Aquí en la ecuación diferencial podemos ver que nuestra variable de entrada, en este caso, va a ser lo que es el fluido. Entonces el fluido vendría siendo nuestra Q. Entonces nuestra variable vendría siendo Q sub I, aquí lo podemos ver, flujo de entrada, y entonces nuestra variable de salida vendría siendo la altura o el nivel, donde sería H. Ahí está, tengo ya identificado. Ahora sí, con esta ecuación nosotros ya podemos pasarla al dominio de la frecuencia compleja con transformada de Laplace. Vamos a hacerlo. RC, bueno, es una constante, entonces me quedaría RC. Derivada de esta función sería SHDS. Entonces voy a poner SHDS, listo, más H, en el dominio del tiempo está, al dominio de la frecuencia sería HDS. Y esto es igual a R, y luego QI, que sería Q de entrada DS. Listo, ahí está. Ya lo tengo todo en el dominio de Laplace. Entonces me doy cuenta que de aquí puedo factorizar HDS fácilmente. Y nos va a quedar RCS más 1 igual a R, y acá es lo mismo, Q de entrada de S. Listo. Como queremos siempre obtener una función de transferencia, entonces lo que hacemos es la salida con respecto a la entrada. Entonces acá tenemos la salida y entonces nos quedaría así. Pero esta es la salida, HDC, sobre este que está multiplicando, lo pasamos aquí dividiendo para pasarlo en el cociente. Y de este lado que me queda nada más R sobre RCS más 1. Ahí está. Y entonces aquí tendríamos ya nuestra función de transferencia. Bien, nos puede quedar así. Y si nos damos cuenta, siguen siendo estos sistemas de fluidos análogos a los sistemas mecánicos o a los sistemas eléctricos en cuanto a las funciones de transferencia en funciones de salida. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues nos damos cuenta que para dejarla S solita, podríamos dividir todo prácticamente entre R sobre S, RS, así y así. Y entonces la ecuación se transforma en un modelo siguiente que sigue estando correcto. Entonces sería H de S sobre Q entrada de S. Entonces sería esto entre esto me queda 1 sobre S. Arriba, abajo que nos queda. RC entre RC se hace 1 y me queda nada más la S.
más 1 entre esto, pues me quedaría 1 entre RC. Y ahí está, es una ecuación de las que más aparece en formas características. Y listo. De esta manera completamos nuestro modelo matemático para un sistema con una interacción de un tanque. De igual manera existen sistemas donde tengo otro tanque y entonces la ecuación diferencial incrementaría las variables. Bueno, incrementaría más que nada el tamaño. Espero les haya agradado este video de sistemas y lo que es teoría de control. No olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like.